La conducta de los radicales en el Senado en el día de ayer fue una mancha más a un partido que ya realmente viene sumando varias. Este será un video que va a analizar esa conducta histórica de este partido centenario y va a valerse de diversas disciplinas, además de la recopilación histórica, desde el humor, pasando por la literatura y sumando entonces a juntar los datos que corresponden. Vamos con un encuestador, estaba relevando comercios, reflejando la caída de las ventas en rubros principales como la carne, la leche y hasta la hierba. Cuando exponía los resultados de su trabajo, alguien lo contradijo diciendo: no es cierto que caen las ventas de todos los productos. Los radicales, por ejemplo, se están vendiendo más que nunca. Ojalá el humor pudiera aliviarnos un poquito la situación. Pero al igual que los anteriores, este video político va a servirse en este caso de la literatura para reflejar una reflexión. En el año 1845, el escritor inglés Edgar Allan Poe, uno de los máximos referentes de la literatura de terror y suspenso, escribió un cuento que se conoce como El caso del señor Valdemar. Allí narra una experiencia relacionada con el mesmerismo, una doctrina terapéutica que postula la existencia de un fluido invisible que controla al cuerpo humano. Con el afán de experimentar, alguien sugiere y pone en práctica hipnotizar a un moribundo y que en ese trance de hipnosis buscan suspender el momento crítico de su muerte. En el final del video mencionaré el resultado de ese cuento y esa experiencia relacionada con este presente de la Unión Cívica Radical. Quédate hasta el final y así vas a conocerlo. Asistimos a la última conducta vergonzante. El senador correntino Eduardo Bischi, con su conducta, frustró la concreción de una comisión bicameral para investigar lo sucedido. Él había sido uno de los firmantes del proyecto para crear dicha comisión, pero extrañamente, al momento de votar, lo hizo en contra de lo que él había propuesto. Pensando que faltó solo un voto para hacerla efectiva, puede decirse que su conducta sospechosa la impidió. Pero otro caso también merece mencionarse, es el del senador chaqueño del mismo partido, Víctor Zimmerman, que había pedido licencia en el Senado para hacerse cargo de un ministerio en el gobierno de su provincia. Ante la inminencia de esta votación clave de ayer, 20 de febrero del año 2025, renunció a ese ministerio y retomó su banca para votar en contra de la comisión. Todo el daño que Javier Milei le está haciendo a la Argentina no hubiese sido posible sin la complicidad de estos sinvergüenzas. Esto viene a sumarse a las agachadas de los diputados para anular la recomposición de los saberes jubilatorios. Este es el partido que en cada situación clave de la historia de los últimos años estuvo codo a codo junto a los dueños del poder. Fueron aliados de Mauricio Macri, permitiéndole el retorno al FMI y el endeudamiento a 100 años que alimentó la fuga de divisas más importante de la historia. Estuvieron en el palco de la rural, en el conflicto por las retenciones agrícolas vinculadas a la resolución 125. Fueron el gobierno que en el 2001 sembró de sangre obrera las calles antes de huir en helicóptero, siendo uno de los dos polos del Pacto de Olivos. A cambio de un tercer senador, le posibilitaron la reelección al menemismo. Cediendo a las presiones, fueron los que habían promulgado las leyes de punto final y obediencia debida, verdadera amnistía encubierta para los represores militares. Le aportaron más de un centenar de intendentes a la dictadura de 1976. Fueron cómplices de Lanusse, llevando a la práctica la segunda vuelta electoral con la esperanza de ganarle al peronismo. Aceptaron presentarse a elecciones con el peronismo proscripto, ganando Ilía la presidencia con el 30% de los votos y ya en función de gobierno impidiéndole a Perón el regreso en 1964, deteniéndolo en Brasil y enviándolo nuevamente a España. Cuando una ala interna del radicalismo
acordó en 1958 con el peronismo, desconoció sus compromisos reprimiendo al pueblo por intermedio del plan Conintes. Fueron también parte de la Junta Consultiva que en 1955 persiguió al peronismo y a los peronistas después de derrocarlos en septiembre. Algunos de sus afiliados pilotearon los aviones que bombardeaban la Plaza de Mayo. Uno de sus referentes puso en 1953 bombas en un acto público en Plaza Mayo, precisamente recibiendo el premio y el homenaje de inmortalizar su nombre en una estación de subte. Habían sido parte de la Unión Democrática que en 1946 juntó desde conservadores a comunistas bajo la tutela de Sproul Braden, embajador de Estados Unidos. En la década infame permitieron el fraude patriótico y la entrega del país con el pacto Roca-Runciman. En aquellos tiempos fue una decisión de Marcelo T. de Alvear la que rompió el abstencionismo revolucionario con el que Irigoyen combatía esa vergüenza. Dejó de lado la lucha de los revolucionarios en paso de los libres, tratando de volver a la Constitución y a las leyes. Era el radicalismo que le arrancó al poder conservador la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Para llegar a eso, se valieron de las armas de la crítica, pero también de la crítica de las armas, en gestas históricas como la Revolución del Parque. Derrocado Irigoyen en 1930, este había elegido luchar por intermedio del abstencionismo electoral, una manera de no convalidar la vergüenza de lo que la historia conoce como década infame. Muerto ya Irigoyen, Alvear decide sumar a este partido a lo que era hasta entonces la vanguardia del movimiento nacional, a esa época infame que nos avergüenza. Antes de relatar una reflexión escuchada en un centro cultural donde dictaba charlas el historiador Norberto Galasso, es el momento de contarles el final de aquel cuento de Poe que se mencionó en esa charla, en ese centro. Ese cuerpo al que se le había suspendido el natural proceso de la muerte de un ser humano estaba sufriendo, suplicaba que interrumpieran el procedimiento que lo había mantenido con vida durante meses. Cuando lo hicieron, se desintegró totalmente, quedando en las condiciones de un cuerpo putrefacto con meses de fallecido. Retomando la historia del radicalismo, Galasso relató que en 1933, evaluando la conducta de Alvear, que rompió el abstencionismo, el inolvidable Raúl Scalabrini Ortiz había dicho que desde ahí en adelante el radicalismo era un cadáver político, pero con un gesto de picardía y mostrando que además de historia Galasso conoce mucho de literatura, también nos dijo que estaba de acuerdo con Scalabrini, pero visto las piruetas que hacía para sobrevivir, el radicalismo le recordaba al muerto del cuento de Poe en el caso del señor Valdemar, un muerto que se resiste a morir. Leandro N. Alem fue el fundador de este partido centenario. Definiendo las posturas políticas iniciales, había dicho entonces que anhelaba que la fuerza recientemente creada debería romperse pero no doblarse. Es el típico que se rompa pero no se doble. Pero más adelante, cansado de una lucha estéril, decidió quitarse la vida. Si ahora viera la actitud de sus correligionarios plenos de dobleces, posiblemente reafirmaría la trágica decisión de suicidarse. Arturo Jauretche, disidente radical por aquel entonces, antes de la fundación del peronismo, relató en un libro, en El Paso de los Libres, la gesta de esa revolución que intentaba devolverle al radicalismo la dignidad. La estrofa final del inolvidable trabajo nos dice una reflexión que quién sabe sea válida para hoy mismo. Arturo decía en aquel entonces, reflejando su estado de ánimo, que coincide acaso con el mío de hoy: les he dicho todo esto, aunque pienso que pa' nada, porque a la gente asonsada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.